Hola, te damos la bienvenida a nuestro video informativo sobre el sistema nervioso. El sistema nervioso es el sistema que dirige, supervisa y controla todas las funciones y actividades del cuerpo. Comprende un conjunto de órganos reguladores y una red que interconecta estos órganos con el resto del organismo. El sistema nervioso permite a los animales comunicarse tanto con el exterior como el interior de su propio cuerpo. Del medio exterior recibe señales a través de los órganos de los sentidos, pero también recibe otro tipo de información, como por ejemplo térmica, enfriamiento o calentamiento relativo. La principal respuesta del sistema nervioso hacia el medio exterior se hace a través de los músculos, es decir, mediante el movimiento, aunque también mediante la liberación de hormonas. El sistema nervioso se encuentra dividido en dos partes: sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que lo componen multitud de neuronas, generalmente agrupadas en ganglios o plexos, y nervios dispersos por el interior del organismo. Las células que componen el sistema nervioso son las neuronas y las células gliales. Funciones del sistema nervioso: coordinar los movimientos. El cerebro envía las señales a través de la médula espinal y los nervios hacia los músculos, provocando que se contraigan y relajen al moverse. Interpretar los estímulos que vienen del exterior. Los animales reaccionan a las condiciones del ambiente externo que captan a través de los sentidos y que son enviadas al cerebro para ser analizadas. Relacionarse con otros seres. La comunicación entre individuos está mediada por el sistema nervioso. Aprender y recordar habilidades y experiencias. Los recuerdos, la memoria y el aprendizaje son capacidades determinadas por el sistema nervioso. Mantener el funcionamiento interno inconsciente. La respiración, la digestión y la circulación sanguínea se lleva a cabo sin nuestra intervención consciente gracias al sistema nervioso. Sistema nervioso en invertebrados. Los sistemas nerviosos de los invertebrados van desde los muy simples hasta los complejos. En las hidras, las neuronas forman parte de una red difusa, reciben información de las células sensoriales receptoras que se encuentran entre las células epiteliales de la superficie interna de alimentación y externa del animal. Las neuronas estimulan a las células epiteliomusculares que provocan movimientos en la pared corporal. El sistema nervioso de la plantaria, un gusano de cinta, está más altamente organizado que el de las hidras, suministrando una coordinación más eficiente que posibilita una mayor movilidad. Parte de la red nerviosa está condensada en dos cordones, y hay dos ramilletes de cuerpos celulares nerviosos en el extremo anterior del curso, llamados ganglios. En la lombriz de tierra, los dos cordones se han fusionado en un cordón nervioso doble que corre a lo largo de la superficie ventral del cuerpo. A lo largo del cordón nervioso hay ganglios, uno para cada segmento del cuerpo. El cordón nervioso se bifurca inmediatamente por debajo de la faringe. Las dos ramas vuelven a reunirse en la cabeza, terminando en dos grandes ganglios dorsales. En los artrópodos, como el cangrejo de río, también tiene un cordón nervioso central doble y además puede tener prominentes ramilletes de cuerpos celulares nerviosos en la región cefálica. Colectivamente, estos ganglios son bastante grandes, como para ser llamados cerebros. El sistema nervioso también contiene muchos otros ganglios interconectados por fibras nerviosas que corren a lo largo de la superficie ventral. En los animales que poseen este tipo de sistema nervioso, muchas actividades muy complejas, por ejemplo, el movimiento de los apéndices finamente articulados, está coordinado por el ganglio más cercano. Sistema nervioso en vertebrados. El sistema nervioso de los vertebrados es dorsal y en forma de tubo. Está formado por un tubo que se ensancha en la cabeza del animal, formando el encéfalo. Este continúa a lo largo de la zona dorsal o de la espalda del animal, formando la médula espinal. Al conjunto formado por el encéfalo y la médula espinal se le llama sistema nervioso central. De él parten los nervios que inervan todo el cuerpo, formando el sistema nervioso periférico. Sistema nervioso central. El sistema nervioso central de los vertebrados se encuentra conectado con nervios craneales y nervio espinal. La médula espinal recibe estímulos sensoriales y envía respuestas motoras hacia la periferia. El encéfalo recibe señales directamente a través de los nervios craneales y también a través de la médula espinal. También controla los factores de la cabeza y modula la actividad de la médula.
Los encéfalos de los vertebrados parten de una estructura embrionaria común que consta de 3 regiones principales o vesículas primarias: el encéfalo anterior o prosencéfalo, que se subdivide a su vez en el telencéfalo y diencéfalo, el encéfalo medio o mesencéfalo y en encéfalo posterior, que se subdivide en metencéfalo y mielencéfalo. Se suele hacer referencia a 5 subdivisiones: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo y metencéfalo. También el mielencéfalo, como las vesículas secundarias encefálicas. En el sistema nervioso embrionario, como en ocasiones se utilizan igualmente para caracterizar la anatomía encefálica de los vertebrados plenamente desarrollado. En el telecéfalo se encuentran las siguientes áreas neuronales: la corteza cerebral, donde se procesan señales sensoriales, se integra la información y se elaboran respuestas motoras; el hipocampo, implicado en el aprendizaje y la memoria; los ganglios basales, responsables del control motor; y el sistema límbico, implicado en la elaboración de las emociones. En el diencéfalo se encuentra el tálamo, implicado en el procesamiento y filtro antes de llegar a la corteza de las señales sensoriales, salvo a las olfáticas; y el hipotálamo, cuya función más importante es la regulación de gran parte de las funciones hormonales y por lo tanto la coordinación entre los sistemas nervioso y endocrino. En el mesencéfalo se encuentra el tubérculo cuadrigémino superior y el tubérculo cuadrigémino inferior, responsables respectivamente de la integración visual y auditiva. En el metancéfalo se encuentra el cerebelo, que realiza la coordinación motora, y el puente de Barolio o protuberancia, que se ocupa del control motor descendente. Y finalmente el miencéfalo corresponde a la médula área, cuya función consiste en el control autonómico y respiratorio. 4 principios rigen la organización funcional de los encéfalos de la mayoría de los vertebrados, incluidos los mamíferos. El primero se refiere a la localización de la función: áreas encefálicas especializadas que desempeñan sus funciones muy amplias. Aunque esto no quiere decir que cada área solo intervenga en una función ni que su función corresponda exclusivamente a un área. El segundo se refiere a la importancia del tamaño. Cuantas más neuronas haya en una área determinada, más compleja es la integración que desarrolla esta área. El tercero, acá nos referimos a la existencia de mapas encefálicos, sobre todo las corticales. La organización anatómica corporal tiene su reflejo en representaciones topográficas o mapas. Los mapas reflejan tanto la procedencia topográfica de los estímulos sensoriales como el distinto de las señales motoras, pero hay áreas del cerebro que carecen de organización topográfica. El cuarto y último principio se refiere a la plasticidad de los circuitos nerviosos. La conexión entre neuronas no son fijas, sino que cambian con el desarrollo y la maduración y su experiencia. Como mencionamos anteriormente, el SNC se compone por el encéfalo y la médula espinal. Decidimos que la médula espinal es la estructura más caudal del sistema nervioso central. Empieza donde termina el rombocéfalo. En humanos representa alrededor del 2% del sistema nervioso central, pero en otras especies menos encefalizadas este porcentaje es muy superior. En general hace una intermediaria entre el encéfalo y la musculatura. Aunque muchos circuitos motores se suscriben solo a la médula espinal, está protegida en toda su extensión por láminas de tejido denominadas meninges y por las vértebras, en las cuales hay una cavidad alargada por donde se extiende la médula. Estas cavidades forman conjuntamente el denominado canal medular o raquídeo. Sistema nervioso periférico. Desde el punto de vista funcional, en el sistema periférico se distinguen dos grandes divisiones: la aferente y la eferente. La división aferente es la formada por los nervios que transportan la información hacia el sistema nervioso central. En la división eferente, la información viaja del sistema central a los órganos efectores, tanto musculares como de otro tipo. Dentro de la división eferente se diferencian a su vez dos sistemas: el somático y el visceral o autónomo. El sistema somático conduce las señales que dan lugar a movimientos corporales y a acciones hacia el exterior del organismo. Está formado por las fibras de las motoneuronas que inervan los músculos esqueléticos. Sus cuerpos celulares se encuentran en la médula espinal y un único axón alcanza las fibras musculares que inerva. La acción de estas motoneuronas consiste siempre en la excitación y contracción de los músculos, aunque la actividad muscular puede ser inhibida mediante sinapsis inhibitorias a cargo de neuronas del sistema central.
De hecho, la actividad de las motoneuronas puede ser controlada mediante señales presinápticas, tanto excitatorias como inhibitorias. Estas señales pueden proceder de receptores sensoriales periféricos, reflejos espinales o de diferentes enclaves encefálicos. El sistema visceral está formado por las fibras que inervan la musculatura lisa, el corazón, las glándulas y otros órganos o tejidos no motores, como la grasa parda. Controla funciones que están sobre todo relacionadas con el mantenimiento de las condiciones del medio interno y también ciertas respuestas de carácter automático a estímulos exteriores. Regula actividades viscerales tales como la circulación, digestión, termorregulación, entre otras. En peces teleósteos, anfibios, aves y mamíferos, el sistema autónomo se subdivide, a su vez, en dos divisiones, la simpática y la parasimpática. La mayor parte de los órganos viscerales están inervados tanto por fibras de la división simpática como de la parasimpática. En esos casos suelen ejercer efectos opuestos. Normalmente ambas divisiones mantienen una cierta actividad, pero dependiendo de las circunstancias se eleva la de uno de los dos a la vez que se reduce la del otro. De esta forma se eleva o se reduce la actividad del órgano en cuestión. Con carácter general se puede decir que la activación de la división simpática prepara al organismo para desarrollar una actividad física muy intensa, eleva la ventilación respiratoria y la actividad cardíaca, activa la circulación periférica, inicia el catabolismo del glucógeno y grasas, dilata las pupilas ajustando la vista a larga distancia o en la oscuridad. En algunas especies promueve la sudoración o el jadeo y a cambio reduce las actividades urinarias y digestivas. La división parasimpática domina por el contrario en condiciones de tranquilidad cuando el organismo ha de ocuparse de sus asuntos internos. Por esa razón, esta división activa la digestión y la función urinaria. La inervación a cargo de las dos divisiones proporciona un control más preciso de las funciones reguladas por el sistema autónomo. No obstante, hay unos pocos órganos o glándulas que solo reciben señales de una de las dos divisiones. Arteriolas y venas están inervados por fibras simpáticas. Arterias y capilares no están inervados, con la excepción de los vasos que irrigan el pene y el clítoris, que reciben fibras simpáticas y parasimpáticas, lo que permite un control muy preciso de la erección de ambos. La mayoría de las glándulas sudoríparas también están inervadas solo por fibras simpáticas, y aunque las glándulas salivares reciben fibras simpáticas y parasimpáticas, en este caso sus efectos no son antagonistas, ambas estimulan su actividad. Neuronas. Las neuronas, junto con las células gliales, forman los sistemas nerviosos central y periférico, con lo que los animales pueden comunicarse con el exterior tanto captando estímulos como emitiendo señales, así como controlar la contracción y relajación de los músculos. Las neuronas se conectan entre sí formando circuitos y se comunican entre ellas principalmente mediante sinapsis. Algunas neuronas se comunican con las células musculares mediante sinapsis especializadas, denominadas placas motoras. El número de neuronas en el encéfalo humano se estima que es de 86.000 millones, mientras que en el encéfalo del ratón se estiman unos 71 millones, siendo un número muy variado por especie. Las neuronas poseen una morfología muy diversa y compleja que cualquier otro tipo celular del cuerpo. Celularmente se dividen en tres dominios: soma, dendritas y axón. El soma o cuerpo de las neuronas posee el núcleo, retículo endoplasmático, aparato de Golgi, mitocondrias, endosomas, elementos del citoesqueleto, entre otros. De él parten las dendritas y también el axón. Las dendritas son el principal elemento de la recepción de información de las neuronas. Su aspecto de ramas hace que se hable del árbol dendrítico. Las dendritas de muchas neuronas poseen unas pequeñas protuberancias especializadas en recibir información denominadas espinas dendríticas. Se denominan entonces dendritas espinosas, mientras que las que carecen de espinas se denominan dendritas lisas. Y para finalizar, el axón. El axón es una prolongación delgada que puede medir desde menos de 1 milímetro a varios metros, dependiendo del tipo neuronal. Normalmente el axón es ramificado y por ello también se habla del árbol axónico. Es el responsable de transportar y transmitir la información a otras neuronas o a los músculos. Los extremos de sus ramas se engruesan para formar los terminales axónicos o botones presinápticos. Las neuronas son muy diversas. Funcionalmente se dividen en excitadoras, si producen una despolarización o excitación en la célula diana,
e inhibidoras, si producen una hiperpolarización o inhibición. Estos efectos son mediados por los neurotransmisores que se liberan en la sinapsis. Así, el glutamato y el aspartato son los principales neurotransmisores excitadores, mientras que el GABA y la glicina son generalmente inhibidores. También se puede clasificar las neuronas por la morfología neuronal. La morfología del soma o del árbol dendrítico o axónico también se utiliza para definir tipos neuronales. Hay muchas formas de clasificarlas. Por ejemplo, las neuronas que tienen terminaciones en zonas sensoriales y que captan estímulos se denominan sensoriales primarias. Otras estimulan a los músculos y se llaman motoneuronas. Cuando las neuronas emiten prolongaciones que hacen contacto sináptico sobre neuronas muy alejadas en el encéfalo, se habla de neuronas de proyección, mientras que cuando son próximas se denominan interneuronas. Células gliales o neurogliales. Las neuronas están sostenidas por un grupo de células no excitables. En conjunto, se denominan neurogliales. Las células de las neuroglía son en general más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en número. Las principales neuronas de las neuroglía son astrocitos, oligodendrocitos, células epidimarias, las células de Schwann y las células satélites. Los astrocitos son pequeñas células de aspecto estrellado que se encuentran en todo el sistema nervioso central. Desempeñan muchas funciones importantes dentro del sistema nervioso central, ya que no son simples células de sostén pasivas. Así forman un armazón estructural y de soporte para las neuronas y los capilares, gracias a sus prolongaciones citoplasmáticas. Asimismo, mantienen la integridad de la barrera hemoencefálica, una barrera física que impide el paso de determinadas sustancias desde los capilares cerebrales hasta el espacio intersticial. Además, tiene una función de apoyo mecánico y metabólico a las neuronas, de síntesis de algunos componentes utilizados por estas, y de ayuda a la regulación de la composición iónica del espacio intracelular que rodea a las neuronas. Los oligodendrocitos son células más pequeñas con menos procesos celulares. Su principal función es la síntesis de la mielina y la mielinización de los axones de las neuronas del sistema nervioso central. Cada oligodendrocito puede rodear con mielina entre 3 y 50 axones. La mielina se dispone formando varias capas alrededor de los axones, de tal forma que protege y aísla eléctricamente. La mielinización, además, contribuye de forma muy importante a aumentar la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos a través de los axones. A intervalos en toda la longitud del axón hay interrupciones de la vaina de la mielina, llamados nódulos de Ranvier. Los axones rodeados de mielina se denominan axones mielínicos, mientras los que carecen, ellas se llaman amielínicos. La microglía son células pequeñas con función fagocitaria, importantes en la mediación de la respuesta inmune dentro del sistema nervioso central. Tienen su origen en las células madre hematopéyicas embrionarias. Las células epidimarias son células ciliadas que tapizan la pared del sistema ventricular y del epéndimo. Son células móviles que contribuyen al flujo líquido cefalorraquídeo. Las células de Schwann son células de la neuroglía situadas en el sistema nervioso periférico, las cuales sintetizan la mielina que recubre los axones a este nivel. Cada célula rodea a un solo axón. Y para culminar, las células satélites son células
de soporte de las neuronas de los ganglios del sistema nervioso periférico. Muchas gracias por